Bueno, ya arrancamos con lo que es el modelo atómico moderno, ¿sí? Entonces, el modelo atómico moderno ya empezamos a aplicar todos los conceptos que vimos en biociencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de esto? Bueno, tenemos un átomo que va a tener un núcleo. En el núcleo recuerden que se encuentran los protones que tienen carga eléctrica positiva y además de los protones nos encontramos con algo que tiene carga eléctrica neutra, que son los neutrones. Y los neutrones siempre se encuentran interponiéndose entre el espacio del protón y el protón. Es decir, el neutrón va a separar los protones. Porque recuerden que cargas en lo que es química, cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. ¿Sí? Entonces, nada, esa es la función del neutrón. ¿Sí? Recuerden que la cantidad de protones era básicamente el número atómico, que el signo era la Z, y la masa atómica la calculamos con lo que es la cantidad de protones y neutrones. Entonces con eso desarrollamos lo que es la masa atómica, que esta masa atómica se representaba, ¿sí? Eh, con lo que era la, ¿sí? Y recuerden que todos los elementos químicos de la tabla periódica son neutros. Entonces, si este tiene dos protones, también va a tener dos electrones. ¿Sí? Entonces, los átomos van a estar constituidos por partículas subatómicas llamadas electrones, protones y neutrones. Los protones y neutrones forman el cuerpo central llamado núcleo del átomo. Recuerden que los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga neutra. Los neutrones se van a interponer entre los protones para evitar que se repelen. De lo contrario, se desintegraría el núcleo. ¿Sí? Y los electrones se van a distribuir alrededor del núcleo, se van a sentir atraídos por esta carga positiva porque los opuestos se atraen. Recuerden que los electrones tienen carga negativa. Se van a girar, van a girar en una zona delimitada alrededor del núcleo. Y esto se le va a conocer como orbitales, ¿sí? Esto se le va a conocer como orbitales. Entonces tenemos el núcleo y hay dos orbitales principales. Están los orbitales esféricos que se representan con la S, ¿sí? Y luego están los orbitales bilobulados que se representan con la P. Y dentro de los orbitales bilobulados tenemos el primero que es la X, luego tenemos la Y y luego tenemos la Z, ¿sí? Entonces acá tenemos básicamente el modelo atómico, ¿sí? Moderno. Entonces el puntito negro sería el núcleo, lo que está al, la línea verde sería, ¿sí? El primer orbital esférico, lo que está en la línea roja sería el segundo orbital esférico y lo que está en la línea morada ya sería el tercer orbital esférico. ¿Sí? Y después por otro lado, tenemos los orbitales bilobulados que un lóbulo tiene la siguiente forma, tiene esta fórmula. Entonces como estos bilobulados tiene esta forma, porque es bilobulado, son dos lóbulos. Entonces tenemos tres orbitales bilobulados que va a ser X, Y y Z. ¿Sí? Ok. Ahora recuerden que siempre para hablar de esto, entonces, ¿qué es lo que dijimos hasta el momento? Dijimos que tenemos el núcleo que tiene electrones, no, disculpen, tiene protones más neutrones. Y alrededor de esto hay zonas llamadas orbitales o nube de electrones donde se va a mover de manera limitada los electrones. ¿Sí? Entonces, estos se van a llamar, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, como niveles de energía. ¿Sí? Esto va a ser el nivel 1 de energía donde hay X cantidad de orbitales. Este es el número 2, el segundo nivel de energía, donde hay X cantidad de orbitales. ¿Sí? Entonces, primero se coloca el nivel de energía. Entonces, si yo me encuentro acá en el nivel 1, coloco el 1.
Si yo me encuentro acá, que es el nivel 2, coloco el 2. Y luego se coloca lo que es esto de la forma del orbital. Si es una forma esférica, que es el primero que aparece, colocamos la S. Si es una forma bilobulada, colocamos la P, ¿sí? Y luego, acá arriba, se coloca el número de electrones que tiene, que puede ser hasta un máximo de 2. Acá colocaríamos 2 y acá colocaríamos 6 tranquilamente. ¿Por qué? Porque esto es bilobulado. Los orbitales bilobulados son 3. Tenemos el orbital X, el Y y el Z. Entonces, como son 3, cada orbital bilobulado puede tener hasta 2 electrones. Entonces, el máximo es 6. ¿Sí? Entonces, así es como se describen, ¿sí?, los distintos orbitales, ¿sí?, y cuántos electrones tiene. Ahora en la bibliografía también van a encontrar que también se representa así: 1s con con una línea hacia arriba, y ahí van a tener una flechita para arriba o una flechita para abajo. Esto representaría que es un electrón y que su spin, su dirección se va para arriba. Y esto representaría otro electrón que su dirección va para abajo, ¿sí? Y así es como ustedes describirían, ¿sí?, los distintos electrones. Digo, los distintos orbitales con los electrones, ¿sí? Igual ahora vamos a ver eso más tarde y vamos a hacer ejercicios. Bueno, entonces esto es algo que ustedes ya saben, ¿no? Porque ustedes ya vieron biociencias en este punto, ¿no? Ustedes saben que un átomo es un elemento químico, que el elemento químico está formado por distintos tipos de átomos, ¿sí? Y un átomo es la menor unidad de materia que conserva la propiedad de un elemento químico. Un átomo en la tabla periódica está representado por un símbolo que puede ser una letra o puede ser dos letras, ¿sí? Como figura acá. Bueno, tiene protones, neutrones, electrones. Los protones y neutrones forman lo que es el núcleo y esto representa la masa atómica. Y los electrones la masa atómica del electrón en comparación al núcleo es 2000 veces menor. Entonces la masa atómica es insignificante, no se tiene en cuenta para evaluar esto que es la masa atómica, ¿sí? Y el electrón se siente atraído a lo que es esto del núcleo porque es una carga opuesta. El electrón tiene carga negativa, mientras que el núcleo tiene carga positiva. Esto va a provocar que gire alrededor, ¿sí? Ahora va a girar en una zona denominada orbital, que ya vimos los distintos tipos de orbitales que va a tener, ¿sí? Entonces, ¿cómo se determinó esto básicamente? ¿Cómo es que identificaron que hay distintos tipos de orbitales? Y bueno, esto en principio fue desarrollado mediante las funciones de onda orbital. Las funciones de onda orbital se desarrollaron para responder a un principio que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué decía Heisenberg? Heisenberg decía que los electrones no se pueden localizar en un determinado espacio. Vos tenés ahí el núcleo está ahí, pero los electrones no lo podés localizar porque se van a estar moviendo a la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, frente a este principio de incertidumbre de Heisenberg, en 1926 aparece un tal Erwin Schrödinger. Y Erwin Schrödinger lo que dijo básicamente es: yo puedo describir el movimiento de ese electrón y el estado energético del orbital, ¿sí? Y esto lo voy a realizar con una ecuación matemática que el resultado va a ser un conjunto de funciones matemáticas y este conjunto de funciones matemáticas se va a llamar funciones de onda orbital, ¿sí? Y estas funciones de onda orbital me van a determinar la probabilidad, la posibilidad de encontrar un electrón en una zona determinada, ¿sí? Simplemente es eso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá el núcleo y acá tenemos un electrón. Ahora, va a estar girando
alrededor de un orbital, ¿sí? Y este que gira alrededor de un orbital, lo que vamos a estar diciendo, lo que nosotros vamos a estar diciendo es que nosotros no podemos determinar dónde se localiza ese electrón, pero sí con estas funciones de onda orbital, al describir el movimiento y el estado energético del electrón, ¿sí? Vamos a poder, ¿sí? sacar una probabilidad, una estadística que lo voy a encontrar en esta zona en algún momento. Es eso, ¿sí? Y simplemente es eso. Ahora, esta ecuación de Schrödinger nos dio qué cosa? Funciones matemáticas. Estas funciones matemáticas van a ser valores, ¿sí? Y yo los voy a tomar como números cuánticos. Entonces él determinó cuatro números cuánticos. El primer número cuántico es la n. Es el número cuántico principal. Está asociada a la energía del electrón y con el valor a la energía del electrón y con el volumen y el tamaño del orbital. El número cuántico i es el número cuántico azimutal, está relacionado con la forma del orbital, la cual puede ser circular o bilobulado, que vimos la p. Sino también tenemos la d y la f, ¿sí? El número cuántico m es el número cuántico magnético que está relacionado con la orientación espacial, ¿sí? La orientación espacial. Y ahora se determinó un cuarto número cuántico por fenómenos atómicos, que es la posibilidad de girar sobre sí mismo, que esto se determinó con el número cuántico S, ¿sí? Entonces, al combinar estos cuatro números cuánticos, se pudo determinar el movimiento y el estado energético del electrón. Se pudo determinar el comportamiento de ese electrón. Y con los cuatro números cuánticos es que se pudo identificar los orbitales esféricos y los orbitales bilobulados. Con estos números cuánticos se identificaron los orbitales, ¿sí? Ahora, este modelo atómico, digo, estos números cuánticos se van a caracterizar porque van a tener el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? O sea, cada electrón de un átomo va a estar sujeto a un principio de exclusión de Pauli. ¿Y qué dice el principio de exclusión de Pauli? Es muy sencillo, ¿sí? Acá tenemos un átomo. Entonces vamos a decir que todos los electrones de ese átomo están sujetos al principio de exclusión de Pauli. Bueno, ¿qué es lo que dice el principio de exclusión de Pauli? Va a decir que cada electrón de ese átomo va a tener números cuánticos diferentes a otros electrones, ¿sí? Eh, También dijo que solamente pueden haber dos electrones por orbital, y esos dos electrones por orbital van a tener sí o sí espines opuestos, es decir, van a tener una dirección diferente, se van a estar dirigiendo en direcciones contrarias, pues si no se van a chocar, ¿sí? Y después por otro lado, ¿sí? Cada electrón va a tener su nombre, ¿sí? Y se va a poder indicar los valores de los números cuánticos y los orbitales de los distintos átomos, ¿sí? Y al hacer eso, entonces cada electrón va a tener su nombre y nosotros podemos indicar los valores del número cuántico y los orbitales del distinto átomo. Y al hacer eso vamos a poder determinar la configuración electrónica del mismo átomo, ¿sí? Ese es el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Entonces, siguiendo básicamente esto, ¿qué es lo que tenemos que decir del principio de exclusión de Pauli? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos este átomo. Entonces, este átomo se va a caracterizar porque tiene, ¿sí? Tiene tres protones, por ende tiene tres neutrones.
Y ella se va a caracterizar porque tiene dos niveles de energía. Entonces tiene un primer nivel de energía acá y un segundo nivel de energía. Entonces vamos a separar cada nivel de energía con esta línea. Acá colocamos primer nivel de energía, acá colocamos segundo nivel de energía. Entonces, como tiene 3 protones, va a tener ¿qué cosa? Va a tener 3 electrones, porque es neutro. Entonces tiene 3 electrones, 3 protones, 3 neutrones. ¿Sí? Pero va a tener dos niveles de energía. Entonces, en el primer nivel de energía, siempre, igual ahora vamos a ver esto, cómo se identifica, cómo se describe lo que es la configuración electrónica. En el primer nivel de energía siempre primero colocamos el número del nivel de energía que estamos. Entonces se coloca el 1. Luego se coloca en el segundo nivel de energía el número del nivel de energía que estamos, el 2. Ahora, en el primero solamente se encuentra un único orbital, en el primer nivel de energía, que es el esférico. Colocamos la S de esférico. ¿Cuántos electrones tiene en total este átomo? 3 electrones. Es lo que tiene. Entonces, según el principio de exclusión de Pauli, ¿qué decía? El principio de exclusión de Pauli decía lo siguiente. Solo, cada electrón, cada electrón tiene números cuánticos únicos, ¿sí? Tiene únicos, no son iguales. Ahora, solamente puede haber hasta 2 electrones por orbital. Y cada electrón se va a caracterizar porque va a tener un spin opuesto en el orbital que comparten. ¿Sí? Van a tener un spin opuesto. Entonces, en el primer nivel de energía, como tenemos solamente un orbital, y el orbital, recuerden que según el principio de exclusión de Pauli solamente puede tener 2 electrones, le colocamos un 2, porque puede tener solamente 2 electrones, y quedaría como 1s2. Entonces, pasamos de tener 3 electrones a ¿cuánto? A un electrón, porque ya colocamos 2 en el primer nivel. En el último nivel, que sería el segundo nivel de energía, nos queda solamente un electrón para colocar. En el segundo nivel de energía también se encuentra, ¿sí?, el orbital esférico, y por otro lado se encuentran los orbitales bilobulados, que eran 3, que era PX, PY y PZ. Entonces, recuerden que primero se arranca por el esférico y luego por los bilobulados. Como solamente tengo un electrón, coloco el único electrón en el orbital esférico y ahí terminé la configuración electrónica. Entonces, básicamente, yo al indicar estos números cuánticos y los orbitales del distinto átomo, voy a estar describiendo la configuración electrónica del mismo átomo, que es lo que es el ejercicio que yo hice acá. La configuración electrónica de este átomo sería 1s, 2, 2s, 1. Es decir, en el primer nivel de energía tiene un orbital esférico, primer nivel de energía el 1, la forma del orbital, el S es esférico. ¿Cuánto? Entonces, en el primer nivel de energía, el 1 tiene un orbital esférico, la S, y va a tener 2 electrones, y se coloca el 2. Y en el segundo nivel de energía va a tener, colocamos el 2 de segundo nivel de energía, colocamos la S de orbital esférico, y acá colocamos cuántos electrones tiene, tiene 1 nomás. Eso sería la configuración electrónica, así es como se aplican los números cuánticos. Es más, si esto lo quieren desarrollar más, van a colocar 1s, 2, 2s, 1. Pero en vez de colocar el 2 ahí, pueden indicar la dirección del spin. Hacen una flechita de esta manera y hacen otra flechita de esta otra manera. Esto representa que es un electrón, pero su spin se dirige hacia esta dirección. Y esto es otro electrón, pero su spin se dirige en esta otra dirección. ¿Recuerdan el principio de Pauli? Pueden haber dos electrones en un mismo orbital,
pero los espines tienen que ser opuestos. Y es eso, ¿sí? Ahora, para que vean que no me estoy yendo por las ramas, si avanzamos un poco más en el libro de Dumet, si avanzamos un poquito más, le va a marcar esto: configuración electrónica del carbón, configuración electrónica del litio, del hidrógeno, del carbono, y es todo lo que estuvimos aplicando, ¿sí? De hecho, también se aplica esto que es la regla, eh, la regla de los diagonales, ¿sí? Que, bueno, cuando lleguemos a ese texto, a ese subtítulo, lo abarcamos un poquito más, ¿sí? Eh, entonces, ya describimos, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben describir lo que es el número atómico, ¿sí? Que, a ver, opciones de puntero, pluma. Número atómico ya lo saben identificar, sería cantidad de protones. Masa atómica sería protones y neutrones, acá lo saben describir. El símbolo atómico es una o dos letras, representa al elemento químico, el nombre del elemento químico, y ahora se sumó esto: configuración electrónica. Entonces, ¿cómo leo esta configuración electrónica? Esto sería primer nivel de energía, segundo nivel de energía. Entonces, lo que podemos decir de este oxígeno es que colocamos el uno, el primer nivel de energía, tiene un orbital esférico y tiene dos electrones que tienen espines opuestos. Y después, en el segundo nivel de energía, ¿sí? En el segundo nivel de energía, tiene de vuelta otro orbital. Segundo nivel de energía, tiene un orbital esférico que tiene dos electrones con espines opuestos. Y después de eso tiene, en el segundo nivel de energía, los espines bilobulados, donde tiene un total de 4 electrones en los espines bilobulados, ¿sí? Y eso sería la configuración electrónica, ¿sí? Ah, y disculpen, gente, eh, el número másico, ¿sí? Que sería la masa atómica, se representa con una M. Yo creo que les dije una A. Error mío, ¿sí? Ah, recuerden que lo más importante que identifica un átomo es es básicamente el número atómico, la letra Z, ¿sí? La letra Z. Ese sería el DNI del átomo. Y por último, para terminar este texto, que es el modelo atómico moderno que abarcó las funciones de onda orbital también, lo que tenemos que nombrar son los isotipos. Los isotipos es una misma variante de un mismo elemento químico que varía en neutrones. Entonces yo tengo acá el hidrógeno normal, que tiene solamente un neutrón. Ahora, si yo le agrego un neutrón de más, es un protio. Le añado dos neutrones de más, ese hidrógeno se transformó en un deuterio. Y le añado tres hidrógenos de más, es un tritrio. Entonces, básicamente, un isotipo es una variante de un mismo elemento químico donde lo único que varía es la cantidad de neutrones. Va a tener la misma cantidad de protones y va a tener la misma cantidad de electrones, ¿sí? Entonces, es eso únicamente, ¿sí? Entonces, el puntaje Z, ¿sí? Va a ser igual, pero el número másico, la masa atómica, va a ser diferente, ¿sí? La masa atómica va a ser exactamente diferente. El número másico va a ser diferente porque va a tener una diferencia en los neutrones, ¿sí? Y esto le puede llegar a repercutir bastante a este isotipo. Es decir, este elemento químico puede variar mucho del elemento químico normal solamente por tener más neutrones. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, el tritio, al tener 3 neutrones de más, se vuelve radioactivo. Cosa que no pasa con el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Esto puede llegar a provocar algunas diferencias en las propiedades químicas y algunas diferencias en las propiedades físicas, ¿sí? Por ejemplo, si a un carbón le añaden muchos neutrones, se transforma a oro, ¿sí? Pero bueno, es eso, ¿sí? Entonces, todos los átomos, ¿sí? Son básicamente igual que el elemento químico, solamente que va a variar los neutrones. Y al variar los neutrones, van a variar en la propiedad física y química, ¿sí? Y eso sería básicamente el modelo atómico moderno con las funciones de onda orbital. Y ahora nos toca ver la tabla periódica de elementos.